Buenas tardes, junto con mi compañera Noemí Vilches, expondremos acerca de financiamiento a corto plazo. Para que las empresas puedan llevar a cabo sus operaciones normales, así como planes de modernización, expansión y crecimiento, entre otros, requieren de recursos financieros que les permitan atender dichas necesidades. Desde el punto de vista del empresariado, la forma más habitual de financiarse es a través de fuentes de financiamiento a corto plazo para su empresa. Esto se debe a que normalmente la empresa dispone de una suma limitada de recursos financieros para realizar sus operaciones y cubrirlas dentro del plazo de un año. Es por ello que generalmente buscan lograr este tipo de financiamiento. En el trabajo a continuación se hará un estudio de distintos aspectos de gran importancia en el mundo de la administración financiera y actividades comerciales de las organizaciones, como son los financiamientos a corto plazo, constituidos por los créditos comerciales, créditos bancarios, pagarés, líneas de créditos, papeles comerciales, financiamientos por cuenta de las cuentas por cobrar, financiamiento por medios de los inventarios. En este punto analizaremos los aspectos de financiamiento a corto plazo. Cada uno de los puntos ya nombrados serán estudiados desde el punto de vista de su significado, ventajas, desventajas, importancia y formas de utilización. De esta manera comprenderemos su participación dentro de las distintas actividades comerciales que diariamente se realizan. Crédito comercial es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por cobrar y del financiamiento de inventarios como fuentes de recursos. La importancia radica que el crédito comercial tiene su importancia en que es un uso inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa a la obtención de recursos de la manera menos costosa posible. Por ejemplo, las cuentas por pagar constituyen una forma de crédito comercial. Son los créditos a corto plazo que los proveedores conceden a la empresa. Entre estos tipos específicos de cuentas por pagar figuran la cuenta abierta, la cual permite a la empresa tomar posesión de la mercancía y pagar por ella en un plazo corto determinado. Dentro de las ventajas, es un medio más equilibrado y menos costoso de obtener recursos. También da oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones comerciales. Sus desventajas es que existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele la deuda, lo que trae como consecuencia una posible intervención legal. También, si la negociación se hace a crédito, se debe cancelar tasas pasivas. La forma de utilización. ¿Cuándo y cómo surge el crédito comercial? Los ejecutivos de finanzas deben saber bien la respuesta para aprovechar las ventajas que ofrece el crédito tradicionalmente. El crédito surge en el curso normal de las operaciones diarias. Por ejemplo, cuando la empresa incurre en los gastos que implican los pagos que efectuará más adelante o acumula sus deudas con sus proveedores. Ahora bien, los proveedores de la empresa deben fijar las condiciones en que esperan que se les pague cuando otorgan el crédito. Las condiciones del pago clásicas pueden ser desde el pago inmediato o sea al contado hasta los plazos más liberales, dependiendo de cuál sea la costumbre de la empresa y de la opinión que el proveedor tenga de capacidad de pago de la empresa. Crédito bancario. El crédito bancario es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. Importancia. El crédito bancario es una de las maneras más utilizadas por parte de las empresas hoy en día de obtener un financiamiento necesario. Casi en su totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas de cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiera. Como la empresa acude con frecuencia al banco comercial en busca de recursos a corto plazo, la elección de uno de los particulares merece un examen cuidadoso. La empresa debe estar segura de que el banco podrá auxiliar a la empresa a satisfacer las necesidades de efectivo a corto plazo que ésta tenga en el momento en que se presente. Las ventajas. Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más probabilidades de negociar un préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual se sitúa en el mejor ambiente para operar y obtener utilidad. Permite además a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto al capital. Desventajas. Un banco muy estricto en sus condiciones puede
limitar indebidamente la facilidad de operación y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa. Un crédito bancario acarrea tasas pasivas que la empresa debe cancelar esporádicamente al banco por concepto de interés. Formas de utilización radican en que cuando la empresa se presenta con el funcionario del préstamo del banco, debe ser capaz de negociar, debe dar la impresión de que es competente. Si se va en busca de un préstamo, habrá que presentarse con el funcionario correspondiente con los datos siguientes: la finalidad del préstamo, la cantidad que se requiere, un plan de pagos definido, pruebas de la solvencia de la empresa, un plan bien trazado de cómo espera la empresa desenvolverse en el futuro y lograr una situación que le permita pagar el préstamo, además de una lista de avales y garantías colaterales que la empresa está dispuesta a ofrecer si las hay y son necesarias. El costo de intereses varía según el método que se siga para calcular. Es preciso que la empresa sepa siempre cómo el banco calcula el interés real por el préstamo. Luego que el banco analice dicho requisito, tomará la decisión de otorgar o no el crédito. Pagaré es un instrumento negociable, el cual es una promesa incondicional por escrito dirigida de una persona o firmada por el formulante del pagaré, comprometiéndose a pagar a su presentación o en una fecha fija o tiempo futuro determinable cierta cantidad de dinero en unión de sus intereses a una tasa especificada a la orden y al portador. De importancia: se derivan de la venta de mercadería, de préstamos en efectivo o de la conversión de una cuenta corriente. La mayor parte de los pagarés llevan intereses, el cual se convierte en un gasto para el girador y en un ingreso para el beneficiario. Los instrumentos negociables son pagaderos a su vencimiento. De todos modos, a veces que no es posible cobrar un instrumento a su vencimiento o puede surgir algún obstáculo que requiera acción legal. Ventajas: es pagadero en efectivo, hay alta seguridad de pago al momento de realizar alguna operación comercial. Desventajas: puede surgir algún incumplimiento en el pago que requiera acción legal. Formas de utilización: los pagarés se derivan de la venta de mercancía, de préstamos en efectivo o de la conversión de una cuenta corriente. Dicho esto, el documento debe contener ciertos elementos de negociabilidad, entre los que destacan que debe ser por escrito y estar firmado por el girador, debe contener una orden incondicional de pagar cierta cantidad en efectivo, estableciéndose también la cuota de interés que se carga por la extensión del crédito por cierto tiempo. El interés para fines de conveniencia en las operaciones comerciales se calculan, por lo tanto, en base a 360 días por año. Debe ser pagadero a favor de una persona designada. Puede estar hecho al portador. Debe ser pagadero a su presentación o en cierto tiempo fijo y futuro determinado. Cuando un pagaré no es pagado a su vencimiento y es protestado, el tenedor del mismo debe preparar un certificado de protesta y un aviso de protesto que deben ser elaborados por alguna persona con facultades notariales. El tenedor que protesta paga al notario público una cuota por la presentación y preparación de los documentos del protesto. El tenedor puede cobrarle estos gastos al girador, quien está obligado a reembolsar. El notario público aplica el sello de protestado por falta de pago con la fecha del protesto y aumentan los intereses acumulados al momento de pagar el pagaré, firmándolo y estampando su propio sello notarial. La línea de crédito significa dinero siempre disponible en el banco durante un periodo convenido de antemano. Importancia: es importante ya que el banco está de acuerdo en prestar a la empresa hasta una cantidad máxima y dentro de cierto periodo en el momento que lo solicita, aunque por lo general no constituye una obligación legal entre las dos partes. La línea de crédito es casi siempre respetada por el banco y evita la negociación de un nuevo préstamo cada vez que la empresa necesita disponer de recursos. Ventaja: es un efectivo disponible en el que la empresa cuenta. Ventaja: se debe pagar un porcentaje de interés cada vez que la línea de crédito es utilizada. Este tipo de financiamiento está reservado para los clientes más solventes del banco y, sin embargo, en algunos casos, el mismo puede pedir garantía colateral antes de extender la línea de crédito. Se le exige a la empresa que mantenga la línea de crédito limpia, pagando todas las disposiciones que se haya hecho. Formas de utilización: el banco presta a la empresa una cantidad máxima de dinero por un periodo determinado. Una vez que se efectúa
efectúa la negociación, la empresa no tiene más que informar al banco de su deseo de disponer de tal cantidad. Firma un documento que indica que la empresa dispondrá de esa suma y el banco transfiere fondos automáticamente a la cuenta de cheque. El costo de la línea de crédito por lo general se establece durante la negociación original, aunque formalmente fluctúa con la tasa prima. Cada vez que la empresa dispone de una parte de la línea de crédito, paga el interés convenido. Al finalizar el plazo negociado originalmente, la línea deja de existir y las partes tendrán que negociar otra si así lo desean. Papeles comerciales. Es una fuente de financiamiento a corto plazo que consiste en los pagares no garantizados de grandes e importantes empresas que adquieren los bancos, las compañías de seguro, los fondos de pensiones y algunas empresas industriales que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes. Importancia. Las empresas pueden considerar la utilización del papel comercial como fuente de recursos a corto plazo, no solo porque es menos costoso que el crédito bancario, sino también porque constituye un complemento de los préstamos bancarios usuales. El empleo juicioso del papel comercial puede ser otra fuente de recursos cuando los bancos no pueden proporcionarlos o cuando las necesidades exceden los límites de financiamiento de los bancos. Hay que recordar siempre que el papel comercial se usa primordialmente para financiar necesidades de corto plazo y no para financiar activos de capital a largo plazo. Ventajas. El papel comercial es una fuente de financiamiento menos costosa que el crédito bancario. Además, sirve para financiar necesidades a corto plazo. Desventajas. Las emisiones del papel comercial no están garantizadas. Además, deben ir acompañados de una línea de crédito o una carta de crédito en dificultades de pago. Y la negociación acarrea un costo por concepto de una tasa prima. Formas de utilización. El papel comercial se clasifica de acuerdo con los canales a través de los cuales se vende, con el giro operativo del vendedor o con la calidad del emisor. Si el papel se vende a través de un agente, se dice que está colocada con el agente, quien a su vez lo revende a sus clientes a un precio más alto. Por lo general, retira una comisión de 0,1% del importe total por manejar la operación. Por último, el papel se puede clasificar como de primera calidad y de calidad media. El de primera calidad es el emitido por el más confiable de todos los clientes confiables, mientras que el de calidad media es el que emiten los clientes solo un poco menos confiables. Esto encierra para la empresa una investigación cuidadosa. El vencimiento medio del papel comercial es de 3 a 6 meses, aunque en algunas ocasiones se ofrecen emisiones de 9 meses y a 1 año. No se requiere un saldo mínimo. En algunos casos la emisión va acompañada por la línea de crédito y por una carta de crédito preparada por el emisor para asegurar a los compradores que, en caso de dificultades con el pago, podrá respaldar el papel mediante un convenio de préstamo con el banco. Esto se exige algunas veces a las empresas de calidad menor cuando venden papel y aumentan la tasa de interés real. El financiamiento por medio de la cuenta por cobrar es aquel en la cual la empresa consigue financiar dichas cuentas por cobrar, consiguiendo recursos para invertirlos en ellos. Importancia. Es un método de financiamiento que resulta menos costoso y disminuye el riesgo de incumplimiento. Aporta muchos beneficios que radican en los costos que la empresa ahorra al no manejar sus propias operaciones de crédito. No hay costo de cobranza, puesto que existe un agente encargado de cobrar las cuentas. No hay costo del departamento de crédito como contabilidad y sueldo. La empresa puede eludir el riesgo de incumplimiento si decide vender las cuentas sin responsabilidad. Ventajas. Es menos costoso para la empresa, disminuye el riesgo de incumplimiento y no hay costo de cobranza. Desventaja. Existe un costo por concepto de comisión otorgado al agente. Existe la posibilidad de una intervención legal por incumplimiento del contrato. Formas de utilización. Consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un factor, agente de venta o comprador de cuentas por cobrar, conforme a un convenio negociado previamente. Por lo regular se dan instrucciones a los clientes de que paguen sus cuentas directamente al agente o factor, quien actúa como departamento de crédito de la empresa. Cuando recibe el pago, el agente retiene una parte del concepto de honorarios por sus servicios a un porcentaje estipulado. La mayoría de las cuentas por cobrar se adquieren con responsabilidad
actividad de la empresa. Es decir, si el agente no logra cobrar, la empresa tendrá que reembolsar el importe, ya sea mediante el pago en efectivo o reponiendo la cuenta incobrable por otra vía más viable. Financiamiento por medio de los inventarios. Es aquel en el cual se usa el inventario como garantía de un préstamo, en el que se confiere al acreedor el derecho de tomar posesión garantía en caso de que la empresa deje de cumplir. Importancia. Es importante ya que le permite a los directores de la empresa usar el inventario de la empresa como fuente de recursos. Grabando el inventario como colateral es posible obtener recursos de acuerdo con las formas específicas de financiamiento usuales. En estos casos, como son el depósito en almacén público, el almacenamiento en la fábrica, el recibo en custodia, la garantía flotante y la hipoteca. Ventajas. Permite aprovechar una importante pieza de la empresa como es el inventario de mercancía. Brinda oportunidad a la organización de hacer más dinámica su actividad. Desventajas. Le genera un costo de financiamiento al deudor. Corre riesgo de perder el inventario dado en garantía en caso de no poder cancelar el contrato. Formas de utilización. Por lo general, al momento de hacerse la negociación, se exige que los artículos sean duraderos, identificables y susceptibles de ser vendidos al precio que prevalezca en el mercado. El acreedor debe tener derecho legal sobre los artículos, de manera de que si se hace necesario tomar posesión de ellos, el acto no sea materia de controversia. El gravamen que se constituye sobre el inventario se debe formalizar mediante alguna clase de convenio que pruebe la existencia del colateral. El que se celebra con el banco especifica no solo garantías, sino también los derechos del banco y las obligaciones del beneficiario, entre otras cosas. Los directores firmarán esta clase de convenios en nombre de su empresa cuando se den garantías tales como el inventario. Además del convenio de garantía, se podrán encontrar otros documentos probatorios, entre los cuales se pueden citar el recibo en custodia y el almacenamiento. Ahora bien, cualquiera que sea el tipo de convenio que se celebre para la empresa, se genera un costo de financiamiento que comprende algo más que los intereses por el préstamo. Aunque este es el gasto principal, a la empresa le toca absorber los cargos por servicio de mantenimiento del inventario, que puedan incluir almacenamiento o inspección por parte de los representantes del acreedor, todo lo cual forma parte de la obligación de la empresa de conservar el inventario de manera que no disminuya su valor como garantía. Normalmente no deben pagar el costo de un seguro contra pérdida por incendio o robo. Sueldos y remuneraciones. Este tipo de financiación es muy breve, pero suele ocurrir con mucha frecuencia en las pequeñas y medianas empresas. Los pasivos generados por esta forma son estables por los trabajadores como consecuencia de sus operaciones. Al adeudarles salarios, vacaciones, etc., con esto las organizaciones logran cubrir sus déficits en los periodos claves de determinación del comportamiento de las actividades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Anticipo de clientes. Esta forma de financiamiento se da a través de los clientes, debido a que estos pueden pagar sus cotizaciones antes de recibir la totalidad de la mercadería que se comercializa. Muchas veces, para que esto sea posible, las empresas que proveen ofrecen un descuento considerable para poder resarcir al cliente por tomar sus fondos y disponer de ellos. La mayoría de estos casos, dichos descuentos es el cargo financiero con el cual se carga el producto. Descuento de valores. Esta operación se realiza a través de los bancos o entidades financieras, las cuales otorgan flujos de efectivo por el cambio de valores propios o de terceros. Mediante este tipo de operación se obtiene de forma anticipada el total del valor del título con cargo a un tercero menos un descuento que será establecido por el riesgo más el valor del dinero. En este caso, el valor es endosado a favor de la entidad financiera. El costo de este medio de financiación depende de la tasa de descuento que se aplica al valor de las comisiones y que puedan haber sido pactadas. De esta forma de financiación, el endosante del valor es solidariamente responsable del valor, por ello debe responder con sus bienes en el caso de que el cobro del valor no será efectuado.
¿Qué es el financiamiento a corto plazo? Este consiste en obligaciones que se espera que venzan en menos de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos circulantes de la empresa, como efectivos, cuentas por cobrar e inventario. Esto, dependiendo de su origen, puede ser externo o interno. Los primeros provienen de la misma empresa como proveedores, sueldos y remuneraciones y anticipo del cliente, o en forma externa que se obtienen fuera de la empresa, como descuentos de valores, factoring y créditos a corto plazo. Financiamiento interno. Corrientemente la financiación interna dentro de este grupo suele ser muy breve debido a que se dan de forma espontánea al ente, determinación del comportamiento de las actividades de financiamiento y las pequeñas y medianas empresas. Financiamiento externo. Esta categoría se logra mediante el acceso a entidades financieras con la que se logra un acuerdo que se celebra entre un banco o una entidad financiera y un prestario, que es el que indica el crédito máximo que se le da al prestario durante un periodo definido. En la actualidad, la importancia de financiación para las empresas y más para las micros y pequeñas empresas radican en un todo o nada. Esto significa la sobrevivencia de esta misma. Son importantes las pymes, ya que se espera de ellas que puedan llegar a generar puestos de trabajo. En Chile existen variadas opciones de financiación para los emprendedores. Estos se diferencian de acuerdo al objetivo de financiación que requiera el interesado, entre otros aspectos. Entonces, veremos algunas entidades públicas que desarrollan planes para la financiación de pymes en Chile. Si buscas apoyo para iniciar un emprendimiento, mejorar el que ya tienes, el FOSIS te invita a participar de sus programas. Una vez solicitada la postulación, se determinará cuál es el programa FOSIS que se ajusta a tus necesidades. Por otro lado, CONADI cuenta con un concurso público para planes de negocios indígenas urbanos, que es un fondo concursable no reembolsable que busca mejorar las condiciones competitivas y consolidar el emprendimiento y la microempresa indígena. Existen dos categorías, las cuales son Emprende Indígena y Microempresa Indígena. Pueden postular personas naturales indígenas. Cercotec cuenta con Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende. Son fondos concursables que apoyan a emprendedores y emprendedoras que buscan poner en marcha su proyecto de negocio. Existe también el crédito Corfo Micro y Pequeña Empresa, que genera ventas anuales inferiores a 25.000 UFs. Si necesitas financiamiento para mejorar tu negocio y necesitas capital, este crédito Corfo te entrega financiamiento para bienes y servicios. Por otro lado, INDAP promueve el desarrollo de la agricultura familiar campesina. A este puede acceder cualquier chileno que cumpla con explotar, vivir o trabajar en el campo. INDAP, a través de sus programas y asesorías, fomenta el desarrollo de la agricultura familiar en producción primaria, comercio, asociatividad y valor agregado.